Bien, colegas, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Les hacemos llegar el saludo cordial en el nombre del Centro de Alto Rendimiento Docente. Bueno, cumpliendo con nuestra programación de nuestra preparación, esta noche trabajamos la subprueba de habilidades generales, específicamente comprensión lectora. En sala ya contamos con la presencia del profesor Edgar Norabuena, a quien sin mayor preámbulos vamos a dar el pase. Antes de eso, quiero pedirles a ustedes, colegas, que lo recibamos con fuertes palmas virtuales. Profesor Edgar, buenas noches y bienvenido a nuestra sala, una vez más. Buenas noches, profesor. Buenas noches, colegas. Vamos a comenzar ya con nuestra sesión del día de hoy. Hoy día trabajamos algunos textos de comprensión lectora. Ya probablemente el material también ya está en vuestras manos, así que sin más preámbulos, vamos directo porque la hora es hora, ¿no? Dice, da. En principio, por favor, no debemos olvidar lo básico. ¿Qué es lo básico? Nuestra metodología. Sin el método no podemos resolver al champazo, ¿verdad? Entonces, siempre recordar nuestro método de lectura. Esto ya lo habíamos visto también la semana pasada, entendiendo que la lectura es una interacción entre el lector y el texto, ¿cierto? Entonces, concebimos la lectura o la comprensión lectora a través de dos etapas básicas. Una etapa es la lectura de aproximación, que nos permite la identificación de los elementos jerárquicos, como el tema y la idea principal. Y por supuesto, la segunda etapa, que en la lectura se da al unísono, es la lectura por niveles de comprensión. Y aquí habíamos ya visto también la idea o el nivel literal, el nivel inferencial y el nivel crítico valorativo. Noten, por favor, que este método se condice bastante con el concepto de lectura que manejamos, ¿no? ¿Qué es leer? Leer es la interacción que tiene el lector con el texto, ¿no? El lector le va lanzando preguntas, por ejemplo, de qué o de quién trata, qué se dice del tema, qué dice el texto, qué quiere decir, qué opina el autor sobre el tema, ¿no? Y el texto nos va dando justamente las respuestas que se van a evidenciar a través de las técnicas de lectura como el subrayado, el sumillado u otros. Entonces, esto por favor hay que tenerlo siempre en cuenta y comenzamos a ver acá. Esto no está en el texto, así que esto es una yapita. Comenzamos con la yapita. Mira, dice, ahí hay tres personajes, lo ven allí en el dibujito. ¿Se ve el dibujo, colegas? Sí, profesor. Listo, listo, Angélica, muy bien. Ahí hay tres personajes y estos tres personajes dicen lo siguiente. A ver, atentos, atentos, ¿ah? Dice lo siguiente, prepararos a morir, prepararos a morir. Si no reconocéis que el único Dios es, uno de ellos dice Yahvé, el otro dice Alá y el otro dice Jesús. Miren, ¿ah? Entonces, primero, aplicando nuestro método de lectura, ¿de qué o de quién trata el texto? De Dios. ¿Qué se dice de Dios? Es la idea principal, ¿no? ¿Qué se dice de Dios? Bueno, ¿no? que hay varios, ¿no? Que hay varios y que esa diversidad provoca conflicto. Eso es lo que dice el texto, lo que se dice del tema. Muy bien. Ahora, ¿qué dice el texto? Idea literal, nivel literal. ¿Qué dice el texto? Dice, prepararos a morir si no reconocéis que el único Dios es Alá, Yahvé, Jesús. ¿Qué quiere decir? Nivel inferencial. ¿Qué quiere decir? Prepararos a morir. O sea, vas a morir si es que no crees en mi Dios. Eso es lo que quiere decir. Quiere decir entonces que hay una intolerancia al dogma diferente, ¿cierto? Si alguien cree
en un Dios diferente al mío, entonces allí hay conflicto, allí hay problemas, ¿no? Si tú no crees en mi Dios, entonces vamos a declararnos enemigos. Es lo que dice el texto. Muy bien. Es lo que quiere decir, perdón. ¿Ya? Entonces, fíjate que ya hicimos. Alina, por favor, tu micrófono. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos identificado tema, idea principal, hemos comprendido el texto en el nivel literal, hemos comprendido el texto en el nivel inferencial, ¿no? Y por último, para comprender el texto en el nivel crítico valorativo, diremos, el conflicto entre religiones nos permitirá vivir tranquilamente dentro de la sociedad. No. Muy bien, no. Entonces, esos conflictos entre religiones diferentes provocan que los hombres no puedan vivir tranquilamente dentro de la sociedad. ¿Ve qué estoy haciendo? Ya estoy valorando, ya estoy dando mi opinión con respecto al tema tratado. ¿Ves? Eso es el camino, por favor, ese es el camino que debemos recorrer. Paso 1, paso 2. Ahora vamos con las preguntas. Queridos colegas, tienen 4 preguntas. Marque, por favor, su alternativa. Acá yo tengo un POSIT, tengo mi lapicero. Usted me va diciendo sus respuestas. Vamos. Quiero primero 5 voluntarios. Vamos. La A. Ya, ¿quién me está hablando? ¿Quién me está hablando? Janet Cruz. Ya, Janet, vamos, dame tus respuestas. 1, la A. La 1, la A. 2. Las 4, de una vez así, las 4 de un porrazo, por favor, para poder anotarles, para ver quién acierta. Las 4 respuestas de un solo porrazo, por favor. Sí. A ver, las 4 respuestas así, en un solo mensaje, para poder escribirlo acá, ¿ya? Las 4 respuestas en un solo mensaje. Vamos, tocayo Edgar. Ortodoxia. Teología. Profesor Janet, le voy a decir las 4 respuestas. A ver. La 1, la A. La 2, la B. La 3, la A. Y la 4, la B. Ya. A, B de bueno, A, B de bueno. Listo. Profesor, le doy mis respuestas. A ver, un momento. Este es Julio. Mirla. Ya, ¿quién me va a dar la respuesta? Yo, profesor. ¿Quién es yo? Marisol, ¿no? Marisol, sí. Ya, vamos, Marisol. 1 la A, 2 la B, ¿Ya? 3 la B y 4 la A. Muy bien. Listo. Muchas gracias. Gracias. He logrado anotar a Janet, Julio, Mirla, Marisol y Lisbeth. Muy bien, muchas gracias por sus respuestas.
Juan Carlos, ahí está Juan Carlos también. A ver, vamos con Juan Carlos. Juan Carlos dice, ya. Ya. Muy bien, Juan Carlos. Muy bien. Listo. Profesor, ¿puedo Ahora, responder? ya, dime. Ya, el 1 es la A, el 2 es la B, el 3 es la B y el 4 es la A. Muy bien, muy bien. Yo te considero solamente porque mi esposa también se llama Angélica. Listo. A ver, vamos a ver, colegas, qué tal han hecho las preguntas, qué tal han respondido, ¿ya? Mira, Maestro, yo último puedo dar. ya, vamos. 1 es A, 2 es B, 3 es C, 4 es A. Tú eres Gloria. Gloria. Muy bien, Glorita. Listo. Primeras 2 preguntas. Analicemos, dice claramente acá, el campo científico. Si me dice el campo científico, pienso en ciencia. Teología, ciencia, cristología, ciencia, sociología, son ciencias. Listo, ya. Ahora dice que estudiaría la situación presentada. A ver, situación presentada. ¿Qué situación se presenta? La situación de un conflicto, ¿cierto? Esa es la situación presentada. Una situación de conflicto entre personas que están representando cada uno a sus dioses, por ende a sus religiones, ¿verdad? Entonces, el campo científico que estudiaría esa situación de bronca, tú crees en Yahvé, ¿no? Yo creo en Alá. A la miércoles vamos a pelear porque prepárate a morir, pues dice también el texto, ¿verdad? Entonces, esa situación de conflicto, ¿quién lo estudia? Cristología. Lo estudiará la teología. A ver, teología, Dios, logía, estudio. La sociología. Estudio de Dios. Cristología. Es el estudio de la vida, los hechos, milagros de Cristo. Y por ahí alguien dijo algo interesante. La situación de ese conflicto lo estudia la Sociología. sociología, pues, colegas. Y acá todo el mundo me ha dicho que es teología. Mira, cometieron un gran error. ¿Y qué pasó con todo el mundo? ¿Por qué todo el mundo me ha dicho la A? Ay, ¿Y por profesor, qué ingresé un poquito tarde, no vi la imagen. bueno. Ya, Julio César dice, no, ¿qué pasó? Pucha, que me he confundido, dice. Ya, pero espera. Ustedes saben que el error es útil cuando nosotros aprendemos de ello. ¿Y acá cuál ha sido la lección? Analizar la premisa, queridos colegas. Analizar la premisa, porque la premisa también es un texto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos con la segunda pregunta y dice, si uno cree en Jesús, ¿qué no es posible? Según el texto, lo que yo crea es lo correcto, ¿cierto? Es lo correcto. Por lo tanto, no va a ser posible la alternativa B de bueno. Muy bien, todo el mundo dijo B de bueno. Respuesta correcta. Vamos con la pregunta número 3. ¿Cuál es la idea que no se relaciona con el texto? No se relaciona con el texto. Fíjate, dogmatismo. El dogmatismo sí se relaciona, ¿verdad? Porque cada uno tiene sus ideas. Ya. La ortodoxia, ¿qué es orto? Orto es correcto. Acordaos, queridos colegas, por ejemplo, cuando decimos ortografía, ¿no? Cuando decimos ortografía, estamos hablando pues de la correcta escritura. Y si yo digo ortodoxia, es porque yo creo que lo correcto, lo correcto
es mi doxa, mi idea, mi creencia. Entonces, ¿la ortodoxia se relaciona con el texto? Sí se relaciona con el texto. Por lo tanto, la respuesta es la heterodoxia. 3, C de casa. C de casa. Por ahí, Julio, ¿no? Julio, Gloria, Mirla han dado con la respuesta correcta. Ah, bueno, algunos también, ¿no? Por ahí, que bueno, no los he podido anotar a todos, pero ahí sí están dando muy buenas respuestas. Entonces, 3, C de casa. Aquí está lo chistoso, ¿no? Y la mayoría ahí sí ha respondido también correctamente, ¿eh? Es el mismo, la misma pregunta, mira. Ahora te pregunta, la ciencia que aborda el tema tratado en el texto. ¿Cuál ha sido el tema? Dios. Ah, ¿cuál es la ciencia entonces que estudia a Dios? La teología. Allí sí la mayoría ha contestado la alternativa A. Muy bien. Colegas, entonces esto ha sido un calentamiento. A ver, más fácil. Vamos a calentar rapidísimo. Mira, dibujitos, al toque nomás, porque eso nos ayuda a pensar bastante. Acá. Un gato está leyendo, un perro se acerca y le dice, ¿qué lees? ¿Ya? El gato le dice, estoy leyendo el libro, los gatos también aman a los perros. Ahí le muestra justamente el libro. ¿Y qué dice el perro? ¿Es de romance? El gato contesta, no, es ficción. Es un texto de ficción. Ya. Para que no me diga, pero no estoy viendo la imagen, profe, ¿cómo voy a resolverla? Ahí está ya. Antonella, no sé por qué y ahora Juan para ir para arriba mi mamá. Cuida con la macheta. Ah, debe ser así. Acá no hay con quién juega. Las dos, ¿eh? A ver. 4 propuestas, vamos. 4 primeras propuestas. Colegas, ¿están por allí? Sí, profesor, yo tengo mi alternativa. Ya, vamos. 1B, 2C, 3B. BCB. Muy bien, Marisol. Ya. ¿Quién más? Gloria. 1B, 2C, 3B. BC. B. BCB, ¿ya? Gloria. Ah, mira, todo el mundo me está diciendo BCB. Lisbeth también. Julio César también. Listo. Vamos a ver. Hay 4 primeras propuestas. Comenzamos entonces. Mirla también. Ah, mira, Mirla dice BCC. Ya, vamos a ver. Muy bien. Comenzamos. A ver acá. El texto dice lo siguiente, ¿ah? El término ficción implica, ¿qué estás leyendo? Bueno, estoy leyendo ficción. O sea, ¿qué es ficción?
es algo que no se puede realizar, ¿no? Este es Janet. Algo que no se puede realizar. Entonces, el término ficción implicaría aquí el amor entre un gato y un perro. Es una utopía que puede hacerse realidad. La imposibilidad de un amor entre gatos y perros, o que el gato es amigo del perro. Si fuera romance, entonces pues el texto estaría hablando del amor de un perro y un gato. Pero el gato dice, no, eso es ficción. Estoy leyendo un libro de ficción. Por lo tanto, nuestra respuesta es la alternativa B de bueno, ¿no? Respuesta correcta en todos los colegas que han podido responder. Segunda pregunta. El texto evidencia que, a pesar de lo expresado, ¿no? ¿Qué es lo que ha expresado? Lo que ha expresado es la imposibilidad del amor entre un perro y un gato. Pero a pesar de todo eso, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo pues que el gato y el perro son amigos, ¿no? Que ahí están conversando, son amigos, a pesar de lo que está expresando el texto, ¿verdad? Y por último, hay respuesta también totalmente correcta. Y por último, acá sí hay una discusión porque Mirla y Lisbeth y Janet, perdón, dijeron la C de casa, mientras que Marisol, Juan Carlos, Gloria y Lisbeth dijeron B de bueno. A ver, ¿quién acertó? ¿Cuál es la alternativa incompatible con el texto? ¿Es posible que los personajes del texto representen tipos humanos? Sí, pues, es posible eso. Sí, es posible. ¿El amor es capaz de superar barreras de todo tipo? No, pero si el gato está diciendo que se trata de un libro de ficción, es decir, que los gatos también aman a los perros, es ficticio, ¿sí? Es ficticio. La lectura permite compartir ideas y pareceres, sí, pues están conversando, ¿no? Sí, permite compartir ideas, ¿no? No coincidir, ojo, coincidir es otra cuestión, ¿no? Compartir es, pues, compartir ideas, ¿no? Coincidir ideas es otra cosa. Conciliar ideas es otra cosa, ¿no? Ponerse de acuerdo es otra cosa, ¿verdad? Ahí dice compartir ideas, sí, pues están compartiendo ideas. Entonces, lo incompatible es justamente la alternativa B de bueno, ¿no? B de bueno, ¿ya? Entonces allí B, C y B. Muy bien. Vamos ahora entonces ya con los textos que están ya incluso en el material que tienen ustedes, ¿ok? Comenzamos. Texto número 1 dice: descubrí la genialidad de Vallejo en mi pequeño cuarto en la calle Andahuaylas, en el centro de Lima. Primero, ¿de qué o de quién habla el texto? De la genialidad de Vallejo. ¿Qué se dice de la genialidad de Vallejo? Que lo descubrió mientras vivía en Lima. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que dice, mira, a ver, en mi pequeño cuarto, no dice en mi casa, no. ¿Qué quiere decir entonces? Que probablemente esta persona sea de provincia, ¿no? Y que esté de pronto, no sé, de pronto en Lima estudiando, ¿no? ¿Cierto? Es lo que podemos deducir, ojo, podemos deducir. Podemos deducir además que si ha descubierto a Vallejo es porque pues de pronto es un poeta que es leído en la capital, que es leído ahí en otro círculo y que básicamente no es difundida mucho su obra. ¿Ya? Es lo que podemos deducir. Violeta, ¿cómo estás? Luego, continuamos con la lectura. Vivíamos, o mejor, sobrevivíamos, dice el texto, a los paquetazos de Alan García y a su famosa hiperinflación. ¿Qué dice el texto? El texto dice que vivían o sobrevivían los paquetazos de Alan García y su famosa hiperinflación. ¿Qué quiere decir el texto? Quiere decir que durante el gobierno de Alan García hubo una crisis económica. ¿Qué más quiere decir?
quiere decir que Alan García no supo gobernar el Perú, pues, porque llevó una hiperinflación. ¿Qué más quiere decir? Que la población, en especial el autor del texto y su generación, vivieron en una situación muy precaria por justamente esta cuestión económica. ¿Ve? Entonces, eso es lo que quiere decir, ¿ya? Eso es lo que quiere decir. Entonces, continúo con mi lectura. Ojo, estoy haciendo, mira lo que he hecho, ¿eh? He identificado mi tema, he identificado mi idea principal, estoy haciendo lectura literal, luego estoy haciendo lectura inferencial. Es lo que estoy haciendo, ¿ya? Siempre debo hacer eso, ¿de acuerdo? Y nota que no estoy leyendo todo el texto todavía para hacer inferencias, para hacer para hacer comprensión literal, nada por el estilo, ¿eh? Poquito a poquito. Así de simple. O tú, cuando estás recontra hambriento, puedes comerte un plátano entero. No, pues. Comes mordida por mordida. Una manzana se come mordida por mordida. Igual, un texto también se comprende parte por parte, oración por oración. Pero no te olvides que cada oración representa una idea. Entonces, pues, idea por idea, pues. Deglute idea por idea. Así de simple. ¿Ya? Continuamos. Fue una época dura para la gente de mi generación. Época dura para la gente de mi generación, dice el autor del texto. Entonces, con época dura, si estamos hablando de paquetazos y preinflación, ¿qué quiere decir con época dura? Una época de carencia económica, una época en la que probablemente los precios subían demasiado y uno no podía comprar las cosas básicas que tenía que comprar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y en medio de la pobreza, ahí está, ¿ve? En medio de la pobreza, solo nos quedaba ir repitiendo estos versos que eran una completa premonición de lo que se vivía. Entonces, en medio de esta pobreza, los versos de César Vallejo eran algo así como versos escritos justo para esa época, ¿no? Justos como para esa situación. ¿Y qué versos recuerda el autor del texto? Estos versos. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. El verso que recuerda es, me moriré en París con aguacero, tal vez un jueves, como es hoy de otoño. Pero dice, pero puedo decir con toda convicción que este verso hizo que casi todos sobreviviéramos a ese infortunio. O sea, de todos esos versos, el verso que a continuación se va a leer es el verso más importante y es el verso que tuvo, digamos, mayor repercusión en su, digamos, para sobrevivir a esa época de infortunio, dice. ¿Cuál es ese verso? Hoy me gusta la vida mucho menos, pero siempre me gusta vivir. Fíjate, ¿eh? Hoy me gusta la vida mucho menos. O sea, hoy en estos tiempos la vida está difícil. La vida es cara, la situación es terrible. Es lo que dice, ¿no? Hoy me gusta la vida mucho menos, pero siempre me gusta vivir. Pero a pesar de todo, a pesar de que la situación esté terrible, tenemos que vivir. Tenemos que hallarle el gusto a la vida. Tenemos que tener esperanzas. Tenemos que tener anhelos. Y por eso este verso era el verso que más les convencía al autor del texto y a su generación para que puedan sobrevivir estos momentos terribles durante el gobierno de Alan García, ¿no? Es lo que dice el texto, es lo que quiere decir, y ahora vamos a las preguntas. Si hay micrófono, mejor, profesor, 1 la A, 2 la B, o colegas, vamos.
Respuesta a la 1. Se puede afirmar que los versos de Vallejo La 1, la C. 1C. La B, profesor. B de bueno. ¿Ya? Fíjate. El texto nos dice, ¿qué podemos afirmar de los versos de Vallejo? Son muy sentidos y leídos, sobre todo en momentos de crisis social. ¿Crisis social? No, lo que se resalta es una crisis económica. ¿Ayudaron a superar momentos de carencia? Ah, bueno, sí, eso corresponde. ¿Fueron imprescindibles para soportar la crisis política? ¿Política? No, fue una crisis económica. Entonces la respuesta es la alternativa B de bueno. ¿Sí? B de bueno, respuesta correcta. Muy bien, vamos con la pregunta número 2. Pregunta número 2. La B, profesor. B de bueno, ajá. Se desprende, o sea, se colige, ¿no? Se infiere del texto leído que todos los peruanos admiran la poética de Vallejo. No, no. El texto no dice eso. Que la literatura sirve de aliciente en momentos difíciles. Ah, puede ser, está generalizando con respecto al tema tratado. Puede ser, puede ser. ¿Fue declarado el poeta de la crisis? No, no. No, entonces nuestra respuesta es efectivamente la alternativa B de bueno. Muy bien. Vamos con la pregunta número 3. Dice, B, ¿se puede? B. B de bueno. Ajá. Se puede entender que los versos destacados entre los referidos. Señorita, por favor, deje primero que el profesor termine de hablar para que luego Entonces, pueda dar su respuesta. acá vamos a entender lo siguiente, ¿no? Dice, se puede entender otra vez, ojo, nos está hablando de las inferencias, ¿sí? Los versos destacados dentro de los referidos. Ha referido 3 versos, pero de esos 3 versos ha destacado uno de ellos, ¿no? El final, ¿verdad? Hoy me gusta, ¿cuál era? Hoy me gusta la vida mucho menos, pero siempre me gusta vivir. Entonces, esos versos, como ustedes ya lo acaban de decir, ¿no? Constituyeron los más sentidos por su mensaje de esperanza. ¿Ok? Listo. Muy bien, colegas. Vamos con las siguientes preguntas. En el texto se destaca este carácter de los versos vallejianos. La A, profesor. La A, carácter profético. A mí me parece que también es la A porque el texto también lo dice, ¿no? Eran versos premonitorios, es decir, eran versos pues que se habían escrito como si adivinara esa época, ¿verdad? Muy bien. En efecto, alternativa A. Se deja traslucir. Otra vez, fíjate en esta pregunta. Se deja traslucir, nos está dando a entender que la respuesta debe ser una inferencia. ¿Qué se deja traslucir? La C, profesor. La C, muy bien. La C. Un país unido en una crisis económica desbordante, ¿no? Porque el texto nos habla de una hiperinflación, ¿sí? El texto nos habla de pobreza, de una situación dura, dice. Entonces, justamente es la alternativa C de casa. Perfecto. Vamos con la pregunta 6. Dice, la expresión época dura. La B. B de bueno. Muy bien. Carencia económica, ¿no? Perfecto. La B. Carencia económica, B de bueno. Ahí está, respuesta correcta. Muy bien. Vamos ahora con el texto número 2. Lo voy a leer. Ustedes seguramente también lo tienen en su PDF. ¿Sí? Vamos a leer el texto para respondernos a las preguntas. Ya ahora solo lo leo, no voy a hacer nada más.
Ya. Profesor, en Si el bien texto que la compartieron en el grupo no pandemia está la pregunta 6. desnudó. Ah, no, 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 no. No está, no se preocupe, está. Es inspiración en el momento. A veces voy a revisar, está invitado, ¿no? Por ahí se me ocurren las preguntas y voy poniéndolos, ¿no? Por eso incluso los dos primeros textos que son las figuras, ¿no? Los puse a última hora porque se me ocurrieron justo a última hora, ¿no? Ya. Si bien la pandemia desnudó la caridad del sistema educativo peruano, el Congreso se está encargando de remover los escombros y destruir las estructuras que aún estaban de pie. ¿Qué nos está diciendo? Que el sistema educativo peruano prácticamente se tambaleó con la pandemia, ¿no? Se tambaleó con la pandemia. Pero así estaba tambaleando, viene el Congreso y intenta destruir ya prácticamente nuestro precario sistema educativo peruano. Es lo que dice el texto. En la EBR, la semipresencialidad ni la presencialidad están solucionando el problema de la estrepitosa caída de los aprendizajes y el ausentismo escolar, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que a pesar de que se está dando soluciones, como la semipresencialidad y la presencialidad, lamentablemente esas soluciones todavía no resuelven el problema de la caída de los aprendizajes y del ausentismo escolar. Los resultados del estudio EVA 2021, las nóminas de matrícula, son la evidencia de este panorama desolador, ¿no? ¿Cómo dice? A ver, ¿en qué se basa cuando el autor del texto dice caída de los aprendizajes? En los resultados del estudio EVA 2021. ¿Cuál es la base para decir que hay ausentismo escolar? Las nóminas de matrícula. ¿Ves? Entonces, lo que está diciendo lo está justamente argumentando con pruebas. Ahora, está hablando de la EBR. Ahora fíjate que nos va a hablar de la educación superior. Dice, en la educación superior, el Congreso dio un soberano puntapié a la SUNEDU. ¿Qué entendemos por soberano puntapié? Prácticamente ha destruido a la SUNEDU, ¿cierto? Lo ha aniquilado, lo ha anulado. Y le dijo adiós a todo proceso de mejora. O sea, al anular la SUNEDU, ya no va a haber, o ya se está obviando, evitando el proceso de mejora. Entonces, ¿qué deduzco yo? Deduzco que la SUNEDU es una institución que estaba, digamos, ligado a la mejora de la calidad educativa. Yeah. Inexorablemente, dice el texto, se detendrán la evaluación de las condiciones mínimas de calidad de las universidades y se seguirá posponiendo hasta liquidar el requisito de contar con una maestría para desempeñarse como docente, ¿no? O sea, todos los criterios de mejora, ahora como la SUNEDU ya ha dejado de existir, prácticamente poco a poco se van a ir eliminando. Asimismo, se eliminó el límite de edad para ejercer la docencia, declarando la inmortalidad de los docentes. Ordenó la resurrección de más de 3,000 docentes cesados por límites de edad, deteniendo la meritocracia y provocando un caos, ¿no? Un caos, decía el texto, creo ahí se ha cortado, provocando un caos. Y para esta masacre al sistema educativo no hubo colores ni banderas. Igualmente se unieron los corruptos, mediocres y psicópatas. Solo Dios sabe aún qué les queda por destruir, ¿no? Entonces, aquí el texto pues está, uno, hablándonos de cómo la situación educativa está, digamos, en franco peligro y cómo pues, en lugar de ayudar, en lugar de fortalecer, las acciones que emprende el Congreso va debilitando y va destruyendo todo tipo de mejora en el
Eso dice el texto, eso quiere decir, y ahora vamos con la pregunta. La alternativa que se condice con la situación reflejada en el texto es. La B, profesor. La B, ¿no? Muy bien, el culpable no. La B de bueno, ¿sí? Ahí está, la B de bueno. La crisis de la educación peruana se agrava en manos de los que debían mejorarla, ¿no? Muy bien, perfecto. Vamos con la pregunta número 2. Se advierte que la acción del Poder Legislativo, ¿quién representa el Poder Legislativo? La A, profesor. El Congreso, muy bien. Entonces, ¿qué se está advirtiendo? ¿Qué está leyendo el texto La C, leído? profesor. Siempre estará de espaldas al pueblo. Tienes mucha razón. Pero ¿no crees que eso de estar de espaldas al pueblo es ya muy genérico? ¿No? ¿Por qué no? Mira, la alternativa, por ejemplo, la alternativa A. A sería el 2. ¿No? Claro. Se advierte que el poder legislativo está condicionada a servir sus propios intereses al margen de los intereses de la educación, ¿no? Como que se ajusta justamente al tema tratado en el texto, ¿verdad? Es lo que justamente tengo que tener en cuenta, ¿ya? Listo. Vamos con la pregunta número 3. Según el texto, son factores que visibilizaron con nitidez la situación de la educación en el Perú. La C, profesor. Exacto. Primero fue la pandemia y luego fue el bendito Congreso, ¿no? Muy bien. Pregunta 4. Es una afirmación que se relaciona con el texto leído. La C, profesor. Sí, ¿no? Claro. Porque a partir de la pandemia, también lo dice el texto, ¿no? Se trató de solucionar con la semipresencialidad, incluso con la presencialidad, ¿no? Luego, ¿verdad? Entonces ahí la C de casa. Perfecto, muy bien. Muy buenas respuestas. Vamos con la última. Esto se puede sintetizar así. La A, profesor. Alternativa A. Parte de la situación última de la EBR para luego recaer en la educación superior. Sí, sí, me parece que esa es, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Ahí está la alternativa A. Perfecto. Muy bien. Vamos con el siguiente texto. Ahí está. ¿Ya? Dice, usted es doctor y a mí no me gustan los doctores. Le dijo sin inmutarse y clavándole la mirada. El doctor lo miró, giró sus pies apoyándose en sus talones y se marchó casi derrumbado. Había llegado hasta el bar uno de los organizadores del evento en la universidad para invitarlo a una mesa redonda que habían improvisado. Pero el gran Miguel Gutiérrez reaccionó con ese contundente comentario. Ajá. ¿Quién es el que ha dicho, oye, tú eres doctor y a mí no me gustan los doctores? Miguel Gutiérrez, ¿verdad?
Miguel Gutiérrez. Continúo. Miguel Gutiérrez reaccionó, bueno, tuve una vergüenza ajena aquella vez, ¿no? Porque, bueno, prácticamente había humillado a un docente, ¿no? A un colega de la universidad, ¿cierto? He dicho que como era doctor, a él no le gustaban los doctores, ¿no? Por eso, tuve una vergüenza ajena aquella vez. El maestro apuró su cerveza y, adivinando mi incomodidad, me explicó lo que no quería preguntar. Yo detesto la demagogia y la fatuidad academicista, la petulancia que gobierna las mentes de esa clase de individuos que creen que por tener un grado saltan de la ignorancia a la sapiencia milagrosamente. Fíjate lo que nos está queriendo decir, ¿eh? Lo que nos está queriendo decir es que en verdad Miguel Gutiérrez detesta a los doctores que solamente son doctores por el grado, más no por la sapiencia, ¿no? Y termina el autor del texto diciendo, y ahora me pregunto, ¿qué diría el maestro si me viera con ese grado? O sea, él ya, este autor del texto, ya ahora tiene el mismo grado, el grado de doctor, ¿no? Pero si le explicara para qué sirven los grados en la actualidad, estoy convencido que se reiría, como se rió estruendosamente todas esas horas que pasábamos libando, ¿no? Entonces, aquí el autor del texto nos está indicando que que la opinión de Miguel Gutiérrez con respecto a las personas que tienen grados de maestro, de doctor, es que pues esos grados a veces no reflejan, ¿no? No reflejan la sapiencia que debería tener un magíster o la sapiencia que debería tener un doctor, ¿no? Y él justamente dice, ¿no? Es simplemente una demagogia, una fatuidad academicista, y a veces mucha gente piensa que por tener el grado de magíster o el grado de doctor, ya es pues la del mango, como se dice coloquialmente, ¿no? Ya ve más por sobre el hombro, ¿no? Tú, licenciado, ¿no? Bueno, yo soy magíster, saca pecho todavía, ¿no? Bueno, es lo que dice el texto, y esa es la actitud que justamente Miguel Gutiérrez desprecia de esos doctores. Muy bien, vamos con pregunta número 1. ¿Se puede deducir sobre Miguel Gutiérrez? La B, profesor. Ajá, vinculaba la sapiencia no necesariamente al ámbito académico. ¿Mm? Para él todos no eran sabios, ¿no? Ya. Muy bien. No necesariamente al ámbito académico, ¿verdad? Una de las afirmaciones se relaciona con el texto leído. La B, profesor. Claro, ¿no? Había sido invitado a un evento académico, ¿no? Porque dice, ¿no? Lo dice ahí que habían organizado en la universidad, ¿no? Muy bien. Esa es la afirmación que se puede relacionar con el texto leído. Profesor, una observación nada más. Lo que Diga. pasa es que yo recién, por lo mismo que trabajo, quisiera leer las preguntas, porque no he bajado yo anteriormente lo que he enviado, ¿no? Que ya tenían que descargar en Word. Me gustaría analizarlo, leerlo al menos un minuto. Lo que pasa es que cuando hablan como que interrumpen esto, cuando dicen A, E, I, o sea, A, B, C, al menos unos segundos, por favor, con las maestras, para poderla analizar un poquito más, ¿sí? Ya, claro. Gracias. También teniendo en cuenta que estas son ya nuestras
3 últimas preguntas. Hagamos una cosa, colegas. Ustedes pueden resolverlo. Yo al profesor Renner le voy a pasar mis claves. ¿Ya? O sea, así, con estas claves, con estas caritas, ¿ya? Voy a pasarlo al PDF y se los voy a pasar también. ¿Ya? ¿Para qué? Para que ustedes también, al momento de terminar, nos faltan 9 minutos, terminando nuestra clase, ustedes pueden seguir trabajando tranquilamente, ¿no? Y ya seguramente en un par de horas, en una hora, qué sé yo, o al día siguiente, les puede enviar las claves, ya para que ahí puedan ir verificando si lo han hecho bien, si lo han hecho mal, ¿no? Y por último, si tienen alguna duda, normal, yo les puedo también ayudar. Pongan ahí en el chat del profesor Reiner, esta pregunta no lo entendí y yo te lo puedo ahí escribir la explicación también para que tú lo puedas entender, ¿ya? Eso lo podemos hacer también para que ustedes justamente entiendan que el material que les entrego no es un material que yo pienso que voy a acabar en una hora, no. Yo voy a acabar 2, 3, 4 textos. El resto es para que el que quiera fortalecer estas habilidades siga trabajando y lo haga. ¿Ya? Listo. Dicho esto, por favor, continuamos con nuestras últimas preguntas. Pregunta 3. De la reacción de Miguel Gutiérrez. Podemos no deducir. No deducir. No podemos, o sea, no es una deducción. No, creía más en los méritos propios que en los que supuestamente un Sus propuestas, por favor. ¿Qué es lo que? Es la C. La C, ¿no? Sí. Pienso también lo mismo, ¿no? Porque creía más en los méritos propios que en los que supuestamente da un grado académico, sí, ¿no? Por eso es que despreciaba justamente los puestos doctores, ¿no? Rehuía del acartonamiento academicista, por supuesto, ¿no? El acartonamiento, pues es el que tú tienes tu cartón y más vale tu cartón que tu cerebro, ¿no? Entonces, sí, pues rehuía de ello, ¿no? Entonces, la respuesta es la alternativa C de casa. Muy bien. Despreciaba todo tipo de actitud academicista. No, no todo tipo, ¿no? No todo tipo de actitud, ¿verdad? Eso es lo que no se puede deducir. Dos preguntas para finalizar con nuestro tema del día de hoy. Acá hay una condición interesante. Esta vez. En la actualidad.
¿Qué podemos deducir en la actualidad? En la última parte del texto se explica y dice, ¿no?, que el grado académico es importante, ¿no?, para que se pueda trabajar, ¿cierto? Para que se pueda desempeñar laboralmente en ámbitos académicos. Entonces, esto o esa idea nos da a entender que en la actualidad que en la actualidad los grados académicos son imprescindibles para el ámbito laboral académico, ¿no? Valga la redundancia, ¿verdad? Entonces, esa sería. Y no se puede deducir que los doctores siguen siendo despreciados, ¿no? Más bien son apreciados porque el grado, al margen del cerebro o al margen de la sapiencia, el grado es fundamental para que trabajen, ¿no? Y otro es, los grados no se condicen con la sapiencia de quien los posee. Bueno, eso es una, digamos, un planteamiento literal presente en el texto, ¿verdad? Entonces no podemos relacionarlo con la actualidad. Y por último, dice, una inferencia se relaciona con el texto leído. Ojo, es una inferencia. A ver, profesor. La C, maestro. Ajá. Pero, colega, dice la C. Miguel Gutiérrez le explicó a su contertulio la razón del desprecio a los doctores. ¿Esto está dicho en el texto o no? No dice desprecio, profesor. No, sí le explicó, pues. No me gustan los doctores, pero no es un desprecio, Claro. simplemente es un gusto, pero no es algo que se relaciona como inferencia. Sin embargo, en la letra, en la alternativa B, sí, profesor, se difiere porque al final dice, ¿no? Estoy convencido de que se reiría como río estundosamente todas esas horas que pasábamos mirando. Mira. Dice, me explicó que no, lo que no quería preguntarle, ¿no? O sea, oye, ¿por qué lo has tratado mal? Dice, yo detesto la demagogia y la fatuidad academicista. O sea, le está explicando por qué desprecia a los doctores. La petulancia que gobierna las mentes de esas clases de individuos que creen que por tener un grado saltan de la ignorancia a la sapiencia milagrosamente. Pero no sería una inferencia, profesor. Eso no es inferencia, pues. Si está dicho en el texto. La B, profesor. Aquello que está dicho directamente en el texto no es inferencia. Entonces, ¿le explica la razón de su desprecio? Sí, le explica. Entonces eso no es inferencia. El autor del texto y Miguel Gutiérrez libaron alguna vez, lo dice el texto, pues, ¿no? Esa tarde se reía tomando su cerveza. Libaron alguna vez. Ahora, podemos deducir que la educación superior no brinda una calidad educativa de una calidad educativa de calidad. Bueno, acá hay una redundancia muy tonta.
Una educación, se puede deducir que la educación superior no brinda una enseñanza de calidad. Sí puedo deducir eso. ¿Por qué? Porque hay doctores que solamente son doctores por el grado. Y más no por la sapiencia que tienen. ¿Ves? Eso es lo que yo puedo deducir. Porque Profesor, incluso... pero usted hace la deducción por el cambio del término de la palabra calidad por enseñanza. Claro, Porque, claro. Ahí está el porque texto. si hubiera sido así, yo también hubiera marcado la A, porque ahí también está redundando, ¿no? Igual que en la primera, en la cuarta. No brinda una calidad educativa. Pues tiene razón ahí, tiene razón. Entonces ahí tendríamos... Sí, he redactado mal mi pregunta. La educación superior no brinda una enseñanza de calidad, ¿no? Entonces ahí tendríamos nuestra respuesta, ¿no? Ahora sí, ¿no? ¿Nos convencimos o no? De la A. Sí, ¿verdad? Sí, profesor. Ok, Es la A. muy bien. Listo, muchas gracias. Y disculpe más bien que haya estado mal redactado. Lo he revisado como 3 veces, ¿ah? Pero bueno, siempre te va. Siempre se va, siempre se va. Colegas, les prometo lo siguiente. Voy a hacer una revisión también. Voy a darle una cuarta lectura a mis textos. Lo voy a transformar en PDF, claro, en PDF, así con las caritas felices. Y para que tú lo puedas corroborar tus respuestas, ¿ya? Hay varios textos todavía. Ustedes estamos en el texto número 4. He puesto como 7 textos. Por ahí todavía quedan algunos. Entonces, ustedes pueden trabajarlo y luego pueden constatar o contrastar sus respuestas con las claves que les voy a enviar en breve, ¿ya? Esa podría ser una de las formas para que ustedes puedan constatar sus respuestas. Muy bien, colegas. Quedamos aquí. Y, por supuesto, con la esperanza de que haya sido fructífera nuestra sesión y también con la esperanza de que podamos compartir la siguiente semana. ¿Ya? Profesor, Bien. yo terminé de hacer todos los textos. ¿Cuándo compartirás las claves para corroborar mis respuestas? Porque yo terminé todos los 7 textos. Ya, está bien. Voy a enviar justamente las claves ahí al profesor Reiner y el profesor ya les va a compartir a ustedes. Gracias, profesor. Hasta la próxima semana. Listo. Hasta la siguiente semana, entonces. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Muchísimas gracias, profesor Edgar. Sinceramente, muy importante. Gracias, profesor. Nos vemos. Descanse. Que tenga buenas noches. Sí. Muchas gracias, colegas. También, por supuesto, a cada uno de ustedes. Hoy día trabajamos la subprueba de habilidades generales, específicamente comprensión lectora. El ministerio nos evalúa esta competencia o esta habilidad porque quiere docentes lectores. No tendríamos razón de que en las aulas no existieran docentes lectores, estimados colegas. Sigamos fortaleciendo la mejor forma de aprender a leer y resolver las pruebas de comprensión lectora es leyendo, ¿no? Bueno, eso se recomiendan los especialistas. Bien, con esa recomendación nos despedimos de cada uno de ustedes. Les mandamos un fuerte abrazo. Profesor Remer, ¿cómo será la clase de la próxima semana? ¿El martes habrá clases que es feriado? Sí, profesora, nuestra programación no se modifica, continuamos normal. Entonces, primaria es martes, jueves, viernes y sábado. Así es, primaria en su horario, inicial en su horario, no hay ningún problema. Muchas gracias, profesor.
Ya, colegas, buenas noches. Nos vamos despidiendo con cada uno de ustedes. Gracias, profesor Edgar. Muy agradecido. Y un abrazo a cada uno de ustedes, colegas. Buenas noches. Buenas noches, maestro. Muchas gracias. Muy agradecido. Buenas noches, profesor.